podría parar ahí a hacer sus movidas. Bueno, en ese contexto, también en la primavera árabe de Túnez se le dio o sea, se hizo un referéndum para la separación de Sudán del Sur, que por cierto, Sudán del Sur pertenecía hasta el siglo XIX, o más o menos, sí, a finales del siglo XIX pertenecía al Congo belga, que estaba en manos de Leopoldo II de Bélgica, que si lo van a buscar, lo pueden buscar, el reinado de terror de Leopoldo II de Bélgica fue realmente eh, muy, muy, fue muy brutal, porque bueno, hacían mutilación, etcétera. Pueden encontrar un montón de fotos horrendas de ese periodo. Bueno, Sudán eso, fue una colonia británica hasta el año 1956. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tenemos los dos que dieron el golpe, o mejor dicho, los dos que quedaron en el poder de Sudán, después del golpe del 2019 que lo sacaron a Omar al-Bashir, ahora están en conflicto. Tenemos, por un lado, tenemos los nombres acá bien anotados porque no quiero cometer ningún furcio. Por un lado tenemos al jefe del Estado Mayor del ejército de Sudán, que es el señor Al-Burhan. Al-Burhan también era cercano a Omar al-Bashir, pero lo pusieron supuestamente porque no tenía ningún récord criminal. O sea, él no estaba relacionado con las acusaciones de delitos de lesa humanidad que recaían sobre al-Bashir. Por un lado tenemos eso, el ejército de Sudán al mando de Al-Burhan, y por el otro lado el líder de las milicias, conocidas como el grupo de respuesta rápida, el FSR, el señor Hametti, o también conocido, ese es el alias de él, también lo llaman Little Mohammed, el pequeño Mohammed. ¿Qué tenemos que analizar? Bueno, Hametti proviene de una familia de nómadas que tradeaban con camellos, y bueno, en algún momento unos bandidos atacaron el convoy que llevaba con la familia, mataron a toda la gente, mataron a 60 personas, entre ellos había un montón de familiares de él, y él se sumó a unas milicias, digamos, a un grupo que es conocido como los Janjaweed. Los Janjaweed son estos nómadas, él es de Darfur, son nómadas que se dedican a eso, al ganado, a los camellos más que nada. Y entonces ya ahí tenemos la primera impresión de cuáles son las divisiones que hay en Sudán, porque hay una parte que son nómadas, que se dedican a este tipo de tradeos, de comercio, y hay otros que son más sedentarios, digamos, ¿no? Eso ya es ahí también hay un pequeño conflicto entre las partes, que es un país musulmán, ¿no? Él se reconoce, el señor Hametti es bastante anti-Israel, cercano a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí. Ahí tenemos el segundo punto. Al-Burhan es cercano, o el jefe del Estado Mayor, es cercano a Egipto. Por eso tiene el apoyo aéreo de Egipto. Y entre estos enfrentamientos del FSR con el ejército de Sudán, las noticias son muy volátiles. No se sabe bien quién hace qué, sueltan acusaciones de un lado a otro. Y tiene que ver porque, bueno, unos días antes también se habían reunido con enviados de la embajada norteamericana y con representantes de la Unión Europea. Más precisamente era, bueno, no me acuerdo el nombre de esta mujer, pero si lo buscan lo van a encontrar. Bueno, casualmente empieza toda esta tensión y ya estamos hablando de más de 200 muertos. Han tomado el control, unos dicen que han tomado el control del cuartel general y otros que no. Bueno, vamos a analizar también qué pasa, por qué Arabia Saudita tiene que ver con esto. El mismo día que dieron el golpe,
En Yemen se liberaron 700 prisioneros de guerra de los grupos de los hutíes apoyados por Irán. ¿Qué tiene que ver? Porque Arabia Saudí está ahora volviendo a las relaciones diplomáticas tanto con Siria como con Irán. Entonces ya vemos ahí que algo tiene que ver, pues no puede ser casualidad. O sea, de repente sueltan 700 prisioneros, vuelven a las relaciones diplomáticas de Arabia Saudí y ocurre esto en Sudán. En el sur de Sudán, o sea, Sudán del Sur, hay unos recursos de petróleo, pero no los pueden sacar por mar y por tanto el puerto que se iba a abrir para la Federación Rusa, para que la flota rusa pudiera ahí repostar, ahora ya eso se congela eso con toda esta situación. Entonces tenemos a Anthony Blinken, si ustedes miran el Twitter van a ver que dicen cosas muy diversas, como por ejemplo, si Al-Burhan es cercano a Egipto, tenemos a Nawif Sawiris, que es un empresario egipcio muy conocido, que empieza a decir que ya las inversiones egipcias no van a correr ahí y empieza a acusar a Al-Burhan de estar bombardeando civiles, que es lo que también hace Al-Burhan en contra del FCR. O sea, más o menos se va entendiendo lo que voy diciendo, está un poco complicado, sí, lo sé. ¿Qué pasó? El segundo al mando del FCR, que es el señor Aldin Kabashi, perdón, del segundo mando del ejército de Sudán, Aldin Kabashi, fue asaltado en su casa, pero este tipo no apareció. O sea, han estado allanando diversas casas de los líderes, han bombardeado, el ejército de Sudán bombardeó la casa de Hameti, o sea, del pequeño Mohamed, con apoyo aéreo, probablemente también con apoyo aéreo egipcio, porque también han capturado un montón de soldados del ejército egipcio. Por parte del FCR los capturó y los tienen ahí en cautiverio. Y esto también nos lleva a los otros dos puntos. Se cortó el espacio aéreo. Sudán ya no hay espacio aéreo, o sea, ya no hay, es una zona de exclusión. Por ese lado, también si toda esta tensión sigue escalando y sigue el espacio aéreo cerrado, lo que va a pasar es que van a tener que cambiar un montón de rutas, principalmente las que van a Europa y las que pasan por ahí, esas escalas ya no se van a poder hacer. Entonces van a tener que cambiar las rutas comerciales de un montón de líneas aéreas. A la vez, bueno, para cortar, digamos, se cortó la luz, se cortó internet, bueno. Y entonces lo que se pregunta a todo el mundo es de qué lado está cada uno, porque en esta tensión geopolítica podemos pensar que los golpistas, entre comillas, pues en realidad no es que haya un golpe de Estado, ya había un golpe de Estado, o sea, lo que se estaba buscando era una concesión para entrar, para que vuelva la democracia, ¿no? Y que todas las fuerzas políticas posibles, entre comillas, pudieran entrar en unas elecciones nuevas medianamente serias. Como Hameti era cercano a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, pero también habían mandado gente a Yemen, o sea, esa es la complicación del asunto. Tanto Al-Burhan como Hameti habían mandado soldados a Yemen, pero a favor de Arabia Saudí, en contra de los rebeldes hutíes al mando de Irán. Parece todo complicado, sí, para mí también es bastante complejo, pero ¿qué pasa? En ese contexto de apoyo de Arabia Saudí, Arabia Saudí y Emiratos Árabes del lado del FCR y Egipto, por tanto, que es el mayor aliado de Estados Unidos en la región, es Egipto, para Al-Burhan y para el ejército de Sudán, no está claro para por lo menos los que hacen análisis de toda esta guerra híbrida que estamos viviendo mundial, no saben de qué lado está cada uno, porque claro, quieren saber principalmente de qué lado está Rusia,
en este conflicto. Y Rusia ya dijo que prácticamente el embajador dijo, mira, cuando termine todo esto vamos a ver, porque no, parece ser que es una lucha interna, pero también hay intereses, por supuesto que hay intereses cruzados e intereses extranjeros. Estados Unidos cada vez todo lo que toca lo convierte en una guerra civil, pero lo que se congeló son dos cosas. Primero, las inversiones egipcias parecen haberse congelado. La transición hacia la democracia también, evidentemente. Y el puerto estratégico que se iba a abrir para la flota rusa también se ha congelado. Con lo cual, parece ser que por imágenes que han compartido en redes sociales, porque es todo muy confuso, que hay armas y municiones más que nada, de armas pesadas, que llegaron nuevas digamos, con rótulos del ejército norteamericano para el FSR. Entonces, por un lado se decía, no, Hameti hizo un arreglo con la embajada yanqui, con los diplomáticos yanquis, y ahora están dando un golpe de estado. Eso no es cierto, porque el mismo día del golpe, el día que empezaron las hostilidades, las tropas del FSR balearon, le metieron 100 impactos de bala a un coche del embajador norteamericano. Entonces, ya ahí tenemos la primera contradicción. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le da armas al FSR cuando el FSR ataca a un convoy de la embajada yanqui? Eso ya primero. Segundo, Aidan O'Hara, que es un enviado, es un diplomático de la Unión Europea, irlandés, le allanaron la casa también. Y esto todavía no está claro quién fue. Si fue el ejército de Sudán, o fue el FSR, o fueron bandidos que se metieron en la casa. Lo cual lo último me parece lo menos probable, porque no creo que un bandido se meta dentro de la casa de un alto diplomático de la Unión Europea sin saber dónde vive el tipo. O sea, es muy, muy improbable. Esto lo dijo Josep Borrell en su cuenta de Twitter. Entonces, a la luz de todas estas intrigas, también sale con el reciente hackeo que hubo de estas filtraciones que se hicieron a través de un canal del Minecraft, porque parece una locura, pero bueno, ahí hicieron esa filtración del Pentágono, que se habrán enterado. Entre esas filtraciones se hablaba, en esos datos que habían compartido, que había un posible pacto entre Rusia y Egipto, lo cual complicaría aún más las cosas, porque decían que Egipto le iba a dar unos 40.000 cohetes y entrenamiento de ida y vuelta para tropas egipcias. O sea, a cambio de los cohetes, o sea, iban a darle cohetes a Rusia, Egipto le iba a dar munición a Rusia. Entonces, ahora, ¿quién es quién? Porque tenemos un verdadero quilombete con esto. Y yo no me quiero ir mucho de tema, pero el presidente de Egipto se reunió con los militares, se supone que apoya al Burhan. Y otra de las cosas que me parecían remarcables, que lo tengo acá apuntado porque tengo el nombre de este hombre, que es el ex primer ministro de Qatar, Hamad bin Jassim, le echa la culpa a los soviéticos, literalmente, dice los soviéticos. O sea, que tenemos al ex primer ministro de Qatar echándole la culpa a los soviéticos, pero no se sabe a qué facción, a cuál de las dos, pues se supone si él estaba con Hameti, porque Qatar es cercano a Arabia Saudí, ¿a quién de los dos está acusando? ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora hay una cantidad de acusaciones cruzadas de bombardeos a civiles y de matanzas, que en realidad lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta puja interna es para hacerse con el control absoluto del poder. El FSR iba a ser
eh, digamos, succionado por el ejército sudanés y pasaría a formar parte del ejército regular. Pero Hameti parece que no le gustó la idea y que él quiere seguir siendo un líder tribal como era de los Janjaweed. Bueno, a él también le han dicho de todo porque no tiene una educación formal, llegó hasta el tercer grado de la primaria nomás, y entonces no lo quieren, no lo pueden ver como un líder serio. Además de que tiene un montón de denuncias por crímenes de lesa humanidad en el conflicto en Darfur, que iba y venía de Chad. Bueno, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Pero antes de irnos al pequeño corte que vamos a hacer, vamos a ver cómo sigue esto, porque tanto el control de Sudán del Sur, donde están esos pozos petrolíferos y donde también es frontera con el Congo, que tiene esos ricos recursos de coltán que tanto hacen falta para la producción de las nuevas tecnologías, de los teléfonos, de todo. El puerto para sacar todo eso sería el puerto que quería poner Rusia con Rusia. Entonces, sí tenemos una puja entre Rusia, Egipto, y atrás de Egipto está Estados Unidos, y Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Con lo cual, que podemos decir, ¿hay intereses rusos? Sí, también se dijo que el grupo Wagner de Prigozhin estaba entrenando a las milicias del FSR y que tenía intereses con Hameti con una empresa minera que extraían oro. Pero claro, si ahora los yanquis van a hablar con Hameti, le dan armamento y Hameti termina intentando asesinar al embajador norteamericano, intentan secuestrar al embajador Aidan O'Hara de la Unión Europea, los egipcios ya se quieren quitar y no quieren poner plata, están diciendo que Al-Burhan está bombardeando civiles, porque también la aviación bombardeó la casa de Hameti, con la mala suerte, entre comillas, de que destruyeron la casa de Hameti, pero también destruyeron todo lo que había alrededor, que eran casas de civiles. Entonces, la situación en Sudán es muy complicada. Vamos a ir un pequeño corte, si te parece, Gonzalo. Espero que haya quedado claro, sé que es complicado, pero en resumen lo que quiero decir es que, más que nada, este cambio que hay no es solamente una desestabilización norteamericana. Los americanos intentaron meter la mano, pero por lo que a mí me parece, esta es mi opinión personal, no les ha salido del todo bien. No se sabe bien cómo va a terminar esto y no se sabe bien quién es quién en este verdadero juego de sombras. ¿Te parece, Gonzalo, si vamos a un corte? Vamos a un corte. Detonados.